Bueno, vamos a revisar el siguiente problema y en este caso dice: determine el FCP de cada una de las corrientes y las temperaturas faltantes en el siguiente diagrama. En este caso tenemos un sistema en el cual los reactivos entran a una temperatura de 60 grados centígrados, pasan por un intercambiador de calor para llegar a una determinada temperatura y después pasan por otro sistema de intercambiadores, otro intercambiador de calor para llegar a una temperatura de 180. De ahí entran a un reactor y del reactor entran a un sistema de separación en donde parte del producto se regresa para que siga reaccionando y parte ya sale como producto, pero esos mismos productos sirven para calentar la entrada en nuestro sistema. Entonces, de hecho tendríamos la corriente 1 que se estaría entrando con una temperatura inicial de 60 hasta llegar a 180. La corriente número 2 que sale a 30 grados centígrados y llega hasta 105. La corriente 3 que sale como 180 y termina en 40. Y la última, la corriente 4, que va de 150 a 40. Entonces hay que clasificar primero qué tipo de corrientes tenemos y su temperatura inicial, su temperatura final, la cantidad de calor y el FCP, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Nosotros tendríamos la corriente 1, ¿de qué tipo sería? Bueno, vamos a comenzar. Entraría en 60 y saldría a 180. Necesita calor, entonces sería una corriente fría. Entonces la temperatura inicial va a ser de 60 y la temperatura final va a ser de 180. Entonces, el calor que está absorbiendo, de hecho, son los intercambiadores de calor que hay en esta corriente número 1. En este caso sería de 60 más el de 300. Entonces la cantidad de calor que se va a transferir en esta corriente en total, aquí la Q que nos están pidiendo es total, serían 60 más 300. En total serían de 360 kilowatts. ¿Sí? Todos los intercambiadores donde dice Q estarían en kilowatts. Entonces, por lo tanto, el FCP lo vamos a calcular con Q es igual a FCP por delta T. Entonces FCP para la corriente 1 va a ser igual al calor sobre la delta T. Entonces esto sería igual a Q, la cantidad de calor que se está transfiriendo son 360 kilowatts, entre de la diferencia de temperaturas que sería 180 menos 60. En total esto se daría un valor de 3. Entonces el FCP sería de 3, ¿sí? 360 entre 180 menos 60 es igual con 3. ¿Ok? De ahí nos iríamos con la corriente 2. La corriente 2 entra a una temperatura de 30. ¿Sí? Aquí está, 30. De hecho no se ve muy bien. Pero, o sea, la línea va hacia el reactor. Entonces la temperatura inicial sería de 30 y la temperatura final va a ser de 105. Entonces la cantidad de calor transferido va a ser el número la capacidad de todos los intercambiadores que haya en esa línea. Entonces nada más hay uno y es de 195. Como vemos que va de 30 a 105, necesita calentarse. Por lo tanto es una corriente fría. Entonces tendríamos que
que igual también para calcular el FCP de la corriente 2 va a ser igual a 195 entre la diferencia de temperaturas, que serían 105 menos 30. Entonces esto en total serían 195 entre de 105 menos 30. Tendríamos un valor de 2.6. Entonces el FCP va a ser de 2.6. ¿Sí? ¿Qué más? La corriente número 3. La corriente número 3 empieza en 180 y sale hasta 40. Entonces empieza con una temperatura alta, va hacia una temperatura baja, entonces es una corriente caliente. ¿Sí? Necesita enfriarse. Va de 180 y necesita enfriarse hasta 40 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto calor se está transfiriendo en total en esta corriente? Pues pasa primero por un intercambiador de 60 y después por un intercambiador de 220. Entonces, en total serían 280 kilowatts la cantidad de calor. Para calcular el FCP de la corriente 3 va a ser igual a los 280 entre la diferencia de temperaturas, que serían 180 menos 40. Entonces tendríamos 280 entre de 180 menos 40. El FCP de esta corriente, por lo tanto, va a ser de 2. ¿Sí? Ahora, la última corriente, la corriente 4, entonces va de una temperatura alta a una temperatura más baja. Entonces necesita enfriarse, va de 150 a 40. Por lo tanto, es una corriente caliente. ¿Sí? ¿Y por cuántos intercambiadores pasa? Solamente por uno, que es de 440 kilowatts. Entonces el FCP de la corriente 4 va a ser igual a 440 entre de 150 menos 40. Entonces esto va a tener un valor de 440 entre de 150 menos 40. Tiene un FCP de 4. Entonces tendría un FCP de 4. Listo. Entonces ya tendríamos toda la tabla. Sin embargo, hay unas temperaturas que hacen falta. ¿Qué temperaturas hacen falta? La temperatura que está entre estos dos intercambiadores, voy a ponerla como una temperatura de color verde, y la temperatura que sale de este intercambiador también. Fuera de eso no hay otras temperaturas que nos hagan falta. Entonces, para calcular la temperatura de color verde de la corriente número 1, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer el balance, ya sea en el primer intercambiador o en el segundo intercambiador. Entonces yo voy a escoger el primero. Y en este caso, como es una corriente fría, 60 es positivo, entonces utilizo la fórmula de Q. Voy a hacerlo con verde para que sepa que estoy calculando lo de la corriente, la temperatura verde. Entonces Q es igual a FCP por delta T, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Q de cuánto es, pues es de este intercambiador, un intercambiador que está antes de la temperatura, que sería de 60 kilowatts. El FCP de esta corriente, que es la corriente número 1, es de 3. Y la diferencia de temperaturas va a ser la temperatura final, que va a ser la temperatura verde, menos la temperatura inicial, que va a ser la temperatura de 60 grados centígrados. Entonces la temperatura, pues se supone que se va a ir calentando, ¿no? Debe de ser mayor a 60. Vamos a ver cómo quedaría esta temperatura. Entonces serían, voy a hacer que despeje la calculadora. 60 es igual a 3 por x menos 60.
Entonces le damos resolver y dice que la temperatura va a ser de 80 grados centígrados. Y eso es lógico, sí, porque sabemos que la temperatura se va a ir incrementando. Entonces esta sería de 80 grados centígrados, ¿sí? Ahora calculamos esta temperatura. La temperatura azul sería igual también con la fórmula Q es igual a FCP, temperatura final menos temperatura inicial. Ajá. Entonces voy a hacer el balance. Lo puedo hacer en el intercambiador de 220 o lo puedo hacer en el intercambiador de 60, ¿sí? Voy a hacerlo en el mismo intercambiador, en el intercambiador de 60. Pero en este caso es la corriente número 3, entonces el FCP cambia a un valor de 2. Entonces Q es igual a 60, pero como en este caso la temperatura va a disminuir, quiere decir que vamos a estar restando calor porque es una corriente caliente. Entonces 60 sería negativo y es igual a FCP, que sería igual con 2, ya lo habíamos visto, y esto multiplicado por la temperatura final, que es la que voy a calcular, menos la temperatura inicial, que es la temperatura antes de entrar al intercambiador. En este caso sería esta temperatura de 180. Ajá. Entonces debe ser una temperatura menor a 180 porque este intercambiador le va a quitar energía, ¿sí? Y en cambio a la corriente 1, la corriente fría, le va a aumentar, le va a dar energía. Entonces en este caso sería 60. Me voy a multiplicar nada más esta ecuación. 2 por... pero esto es negativo. Menos 60. 2 por x menos 180. No. Le damos Shift Solve. Y la temperatura va a ser de 150. Entonces la temperatura va a disminuir. Temperatura es igual a 150 grados centígrados. Entonces acá la temperatura va a ser de 150. ¿Sí? Y ya tendría todo mi sistema, ¿sí? Ya tendría las temperaturas que hacen falta y los FCPs para poder llenar esta tabla que tengo acá.